tardes, estimados hermanos, estimados amigos. Les quiero dar la bienvenida a este estudio dominical, el cual hemos estado tratando durante las semanas anteriores en lo que respecta a la vida cristiana en su aspecto más esencial, más profundo, como lo es nuestra identificación con Cristo Jesús. Hemos estado tratando algunos temas importantes acerca de esta experiencia en la vida cristiana, la cual la alcanzamos mediante la fe. Hemos hablado acerca de esta doctrina un tanto desconocida de pronto en las iglesias, como lo es la doctrina de la co-crucifixión o estar juntamente crucificado con Cristo, morir con Cristo para resucitar con Él y una vez resucitados con Él también ascender con Él. Hemos estado hablando acerca de esta experiencia y hemos hecho notar que si bien aún estamos transitando en este tiempo, en este espacio que está lleno de limitaciones y lleno de cosas por descubrir, si nosotros apelamos a la eternidad, que es el lugar donde habita Dios y el lugar donde estaremos con Él para siempre, podemos hacer nuestras aquí y ahora todo lo que respecta a lo que significa esa experiencia cristiana. En la lección anterior estuvimos hablando de la victoria en Cristo Jesús, que así como el Señor Jesucristo venció la muerte, venció la carne, venció al enemigo, también nosotros, por supuesto, en nuestra relación íntima con Él, podemos alcanzar también la victoria sobre nuestros peores y feroces enemigos. Estuvimos hablando acerca de esto, de cómo el Cristo hombre venció a Satanás. Alguien puede pensar, pero Él era Dios. Él era omnipotente, Él podía hacerlo, y sin duda que sí. Sin embargo, Él le venció con las armas humanas, bajo la dotación de fe y de intimidad que Él mismo tenía con su Padre Celestial. Y entonces, cuando el Hijo de Dios triunfó, nosotros también triunfamos con Él. Y esto no es algo que alcance a una élite determinada dentro de la iglesia, sino que aún el creyente más sencillo, más humilde, por decirlo de alguna manera, si cree en Cristo y está viviendo esta experiencia íntima con el Señor, puede someter también al enemigo de nuestras vidas. También dijimos en la ocasión anterior que la muerte del yo representa nuestra gran victoria y que la victoria ha de obtenerse a través de la muerte de nuestro yo, de la carne, ¿no es cierto? Ya que la vida del yo y el espíritu demoníaco están en una afinidad inconsciente, por lo tanto es necesario erradicar la autoridad o el gobierno del yo sobre nuestras vidas. En esta ocasión quisiera ampliar un poco más lo que hemos estado hablando y de esta manera poder clarificar un poco más estos temas que quizás no son tan populares o tan abordados de pronto dentro de los círculos cristianos. Entre los líderes cristianos, maestros, predicadores de hoy, no son muchos los que hablan acerca de este tema de nuestra participación con Cristo Jesús. Y sin embargo, creo que en la iglesia del presente no hay mayor necesidad que considerar este asunto que nos puede parecer complejo a nuestra forma de pensar, pero puede constituir la experiencia más poderosa y más esperanzadora para nosotros como hijos de Dios. De pronto se infiltran en las iglesias doctrinas extrañas
que en apariencia son sanas, relacionadas con los dones del Espíritu Santo, de pronto con insuficiente base bíblica, pero entran y eventualmente se hacen muy populares y vienen y transforman en cierto modo a la iglesia de Cristo y empujan al creyente a buscar una mayor experiencia de carácter espiritual. Sin embargo, cuando eso no está bien enfocado, no está bien cimentado en la Escritura, todo lo que se hace es llevar al nuevo creyente a veces al abismo, al fanatismo, con el peligro de caer en doctrinas de demonios que, según Pablo, en los últimos días vendrán prácticamente como una inundación sobre la iglesia. Miren lo que dice Primera de Juan, capítulo 4. Dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Tremenda palabra de advertencia para nosotros. Una persona sierva de Dios, consagrada en Dios en cuanto a su ministerio, puede ser eventualmente oprimida por Satanás. Aunque parezca una ironía, pero alguien podría decir que nunca ha tenido luchas espirituales en su vida, aún después de haber creído en Cristo Jesús. Si no fuera por este fiel pastor, Jesús, que viéndonos en peligro vino en nuestro rescate y porque puso luz frente a las trampas sutiles del diablo, nunca hubiésemos podido salir por nuestros propios medios de ahí. Él nos enseñó a usar las poderosas armas espirituales. Pero que pocos son los cristianos que disfrutan de una total libertad de la opresión satánica, la cual el Señor Jesús hizo posible para sus hijos. Y por desgracia se habla muy poco el día de hoy de los gobernadores de las tinieblas de este mundo en las iglesias. Estimados hermanos, no podemos ignorar las astucias del enemigo. Parece irónico que algunos nieguen la existencia del diablo y sin embargo vivan toda su vida bajo el dominio de semejante monstruo espiritual. Aún predicadores se vuelven eventualmente escépticos al accionar de este siniestro personaje. Sin embargo, fue tan real para nuestro Salvador en su conflicto contra la maldad. Hoy por hoy, Satanás continúa con su numerosa corte a través de la tierra, oprimiendo, asesinando, engañando, incitando al mal, empujando a las almas al abismo de la separación con Dios. La principal estrategia de Satanás en el presente parece ser la falsificación del cristianismo. Escúchelo bien. Falsificación del cristianismo. De mil maneras diferentes. Él trata de sacar la esencia misma de la fe cristiana. Como alguien dijera en una ocasión, Satanás dejará salir a flote una cantidad de verdades con tal de meter en circulación una sola mentira. El enemigo es astuto. Hay que tener cuidado con eso. Él es el causante de las divisiones en las iglesias, entre los hermanos. Él es capaz, escúchelo bien,
Él es capaz incluso de provocar un avivamiento, falso por supuesto, con tal de mantenernos dentro de las fronteras de una vida carnal, de una vida autónoma. Porque Él sabe que un avivamiento que no exalta la cruz, que no traiga las almas a la cocrucifixión, que no se enfoque en la unidad con Cristo y en la participación con Él en su muerte y su resurrección, será simplemente un voladero de luces, algo insustancial y fuera de la legitimidad de la vida cristiana. Satanás puede poner en acción alguna de sus más escogidas estrategias para lograr desbaratar la obra de Jesucristo. Y una de ellas es poner una verdad fuera de relación con otras verdades. También puede mover las emociones y poner énfasis en ello. A Él no le preocupa que la gente siga a Cristo mientras lo hagan en la vida de la carne o en la vida del yo. A Satanás no le intimida la religión. De hecho, para él es absolutamente esencial que los hombres sean religiosos. Puede valerse con mucha facilidad de aquellas personas que se inclinan hacia lo sobrenatural. Recuerde usted que los crímenes más grandes de la historia han sido cometidos en nombre de la religión. Satanás solo le teme a una cosa: a la cruz de Cristo. Y no me refiero a un mero símbolo. Me refiero a todo lo que significa el Calvario, la victoria de Cristo sobre los poderes de las tinieblas, la muerte sustitutiva de Cristo por el pecado del mundo y la unidad del creyente con Él en su muerte y en su resurrección. Cristo es la roca en la cual podemos escondernos y estar a salvos de los dardos del enemigo. Estimados hermanos, no debemos cederle terreno al enemigo. Para aquellos que sienten que el poder de Satanás aún no ha sido roto, consideren lo siguiente: la necesidad vital de despojar al diablo de todo terreno que le hayan dado. Le damos terreno al enemigo cuando aceptamos cualquiera de sus mentiras. A menudo pinta sus mentiras con colores de fe cristiana. A veces suele citar la palabra del Señor, como lo hizo en la tentación de Jesucristo. Le damos terreno cuando fallamos en revestirnos del poder de Cristo y en desplazar de nosotros la vieja vida. Si la vieja vida o la vida de la carne está en vigencia, entonces hay miles de líneas inconscientes de comunicación esperando ser usadas por Satanás. Tenemos que ponernos del lado de Dios y fuera de la vida del yo. Le damos terreno al enemigo cuando pecamos. Hay ocasiones en que una duda puede cederle terreno al enemigo. Es por eso que Satanás intentó llevar al maestro a la duda. Si eres el Hijo de Dios, si él, Jesús, hubiese aceptado ese sí potencial, hubiera dado una considerable porción de terreno a Satanás. Si el diablo consigue que aceptemos lo que parece una duda inocente en cuanto a la fidelidad y la bondad de Dios, pronto se abrirá camino para tomar más terrenos y seguirá consumando su plan. El terreno solo le es quitado por medio de la afirmación de nuestro derecho a una total participación en todos los frutos de la victoria del Calvario. Debemos tomar deliberadamente nuestra posición con Cristo en el terreno de la victoria. Deliberadamente. Debemos decidir voluntariamente hacerlo. Afirmar que lo que Dios dice con respecto a nuestra unidad con Cristo en su muerte y en su resurrección es una verdad absoluta.
Debemos rehusarle todo terreno al enemigo en el nombre del Señor. Debemos reclamar lo que pertenece al justo Rey. Satanás es un príncipe simulador. Él usurpa, puede mantener su autoridad sobre nosotros solamente a través de sus mentiras y a través de sus medias verdades. Por tanto, desplacemos esas mentiras que Él usa empleando la palabra de Dios. Tenemos que tomarnos del escudo de la fe para poder apagar los dardos de fuego del maligno. Ciertamente es una lucha. Pablo dice que peleamos contra fuerzas y enemigos espirituales. Son tramposos, sutiles, rápidos para descubrir el punto débil de nuestra armadura. Se atrincheran y atacan cuando estamos debilitados. Ellos mismos pueden causarnos debilidades. El aguijón de Pablo en la carne, dice allí en 2 Corintios, que era un mensajero de Satanás, que venía y lo abofeteaba. El Salvador dijo a la mujer enferma que había sanado, allí en Lucas 13, y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años. Por eso es importante comprender la doctrina de nuestra participación con Cristo. Nosotros hemos sido hechos participantes de Cristo y tenemos una proclama invencible, un derecho comprado con sangre que surge de nuestra unidad con el vencedor del Calvario. Entramos así a un perfecto derecho a la libertad. ¿No son estas las buenas nuevas que el Señor vino a proclamar en el año aceptable del Señor? ¿No proclamó Él la libertad a los cautivos y a los que se encuentran en prisiones? Su clamor desde la cruz fue: consumado es. Consumado es. Si los cristianos se despertasen y tomaren su posición en Cristo en los lugares celestiales por encima de todo principado y toda potestad, sin duda que cambiaría esta escabrosa realidad, porque somos miembros del cuerpo de Cristo, que es la Iglesia, y por medio de la palabra y del pacto del Calvario somos poseedores legales de todo aquello que Cristo mismo levantó de la tumba para heredar. Cuando Dios Padre, resucitó a su Hijo de entre los muertos y le puso a su diestra en los lugares celestiales sobre todo principado y potestad, y puso todas las cosas bajo sus pies, nosotros como cristianos también fuimos resucitados para sentarnos a la diestra de Dios, y todas las cosas han sido puestas bajo nuestros pies. Muchos se han sumido inconscientemente bajo la opresión del enemigo, prestando atención a sus mentiras. Por tanto, es indispensable, mi estimado hermano, que los espíritus de los cristianos sean despertados. No esperar que Dios les controle como máquinas, sino activamente sujetarse a la gracia y a la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Les dejaré, como siempre, algunas preguntas para su reflexión. Primero, ¿cómo explicarías aquello de la falsificación del cristianismo? Segundo, ¿cómo dejamos de cederle terreno al enemigo? Tercero, ¿cómo nos acogemos a la victoria de Cristo? Si el Señor permite, nos volveremos a encontrar la próxima semana. Bendiciones.